celestes días abrimos la jornada, este 8 de junio. Qué raro que no se me puso el celeste. No, hoy no da para su lado, pero estamos con este color que también representa la victoria celeste. ¿Cómo le va? Buen día, saludo para todos. Aquí estamos con la primera edición de MB Noticias, campeones del mundo, Pilar Teijeiro. Muy bien, sub-20, sub-20. Sí. Hace muchos años que no pasaba. Bueno, la tercera la vencida en esta tercera oportunidad. Llegamos a la final y por suerte el equipo de Broly se quedó entonces con esta final ayer jugando en la República Argentina, que ya vamos a meternos de lleno en lo que fue esta... ¿Lo vio? Sí. Por supuesto. ¿Cómo estuvo por su barrio los festejos? Por mi barrio. No, lo vi porque la platea me lo reclamaba. Claro. Sentate, mamá. Claro, está muy bien. Pero no, los festejos hasta altas horas, Sí. 2 horas pasaban y seguían pasando los autos, la bocina. Realmente, bueno, se necesitaba, estaba linda. Lo que la fue el gol de alegría, Uruguay. ¿no? Bueno, mis vecinos, por ejemplo, que están todos afónicos en este momento porque lo gritaron absolutamente Sí, todos. sí, Pero bueno, sí. ya vamos a meternos. Creo que a todos nos pasó lo mismo. 8 grados y la temperatura a esta hora en Montevideo. Mañana muy fría. Y vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días, que tenía prevista una mínima de 0 grados. Como dijo Varela, no había temperatura tempranito. 12 grados será la máxima para hoy, con cielo nuboso y algo nuboso. Bueno, bien frío va a estar mañana porque se esperan heladas agrometeorológicas. En la jornada va a estar algo nuboso y nuboso. 3 y 12 grados las temperaturas extremas previstas para el área metropolitana. ¿Qué pasa el miércoles? Miércoles 14 de junio. La mínima también será de 0 grados y la máxima de 13, con usted ve un solcito allí, pero no le haga mucho caso porque va a estar bastante fresco. Cielo nuboso y algo nuboso también dice el pronóstico de Inumet. Sí, gorro y abrigo para salir hoy y toda la semana. ¿Empezó la temporada de gorro? Y sí, ya empezó. Uruguay se consagró campeón del Mundial Sub-20. La Celeste derrotó 1-0 a Italia en la final disputada en el Estadio de La Plata. Fue el primer título de campeón mundial para Uruguay en esta categoría. En un rato nos metemos con ese asunto. También les contamos que la coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense explicó detalles del proceso de identificación de los restos hallados en el Batallón 14 y afirmó que se tiene previsto continuar con la búsqueda exhaustiva justamente en ese predio militar. También vamos a estar hablando del malestar de la República Argentina, del proyecto de dragado del puerto de Montevideo. Entre otras cosas, no se presentó el estudio de impacto ambiental que supondrá el dragado. La Fiscalía va a retomar este lunes la investigación por presuntos ilícitos en la construcción del complejo multifuncional Antel Arena, con la declaración de varias personas, incluida la de algunos actores claves de este proceso. Y después de 8:30 vamos a estar hablando de trabajo infantil en la semana que se conmemora, la erradicación del trabajo infantil, con una mirada en Uruguay. Sí, efectivamente, es por eso que vamos a estar recibiendo a Alía Fernández, integrante de Gurises Unidos, para saber cómo está parado Uruguay en el marco de esta problemática, qué es lo que se está haciendo para combatir de alguna manera lo que significa el trabajo infantil. Eso será pasada las 8:30. Sí, y ahora es momento de salir a la ciudad, a ver cómo están las calles, y con datos del Centro de Gestión de Movilidad vamos a ver por dónde no circular porque estará cerrado al tránsito. @IMTránsito, @MD Transporte, para seguir en redes sociales al instante los cambios que puede haber en la circulación. Le cuento, Luis Lamas, entre Félix Buxareo y José Osorio, cortado hasta las 11 de la mañana por tareas de carga y descarga. Domingo Cuyén. Algunos dicen Domingo Culen. Culen, sí, Culen. Sí, pero todavía me decían, es Cuyén. Bueno, Culen. Entre José Figueira y Bolívar Artigas también está cortado hasta las 5 de la tarde. También será por tareas de carga y descarga. Libres entre General San Martín y Pando hasta las 5 de la tarde. Esto va a estar cortado, se va a extender hasta el 16 de junio por trabajos de albañilería. Doctor, reformúlemelo. Grito de Ascencio entre Boulevard Artigas y Julia Guarino hasta las 6 de la tarde por demolición. Muy bien, ¿quiere 2 más? Sí. José Vázquez Ledesma entre Francisco Vidal y Benito Blanco, cortado hasta las 5:30 de la tarde por tareas de carga y descarga. Y Tomás de Tesanos entre Francisco Bilbao y Rizal de 8 a 17 por tareas de hormigonado. Así las cosas, esto es lo que informa a esta hora el Centro de Gestión de Movilidad.
Bueno, muchísima gente, José María, cruzó bueno, a la República Argentina porque bueno, dio buenos resultados. Uruguay se coronó campeón de la selección sub-20 de fútbol, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, más de 70.000 personas se cruzaron el charco este fin de semana, no solamente por lo que significó el partido de Uruguay, sino también la diferencia cambiaria, sigue haciendo una fuercita por allí. Pero bueno, Uruguay, como decía Pilar, se coronó campeón del mundo tras ganarle 1-0 ayer la final al seleccionado de Italia. Italiano, Fútbol, en el final, medio como que el juez se debe haber llevado unos cuantos recuerdos. Sí, la familia ¿no? del juez, sobre todo porque dio 11 minutos de adición. No, y además no cobró esa tarjeta roja. Anuló una roja. ¿Vio que estuve atenta? La verdad que estuvo muy atenta. Bueno, pero en esto de que decíamos, mire lo que son los festejos aquí en la pantalla del Impo, ayer sobre el 18 de julio frente a la Intendencia de Montevideo, como locos, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pero ¿qué le parece, Josema, si nos volvemos a la República Argentina? Hermoso, estuvo pese al frío, la gente mirando el partido en la calle, ¿no? Linda manera de celebrar y realmente en la caravana, como decíamos, se extendió 2 horas. Esto por lo menos, fue ¿no? acá, pero ¿qué pasó del otro lado del charco? Y bueno, ¿qué pasó del otro lado del charco? Estamos recibiendo con muchísimo gusto a nuestro compañero Diego Martini, que fue allá, estuvo presente, no solo siguió atentamente el partido, sino también el festejo, y de esto vamos a estar hablando a partir de este momento. Diego, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? ¿Con vos? Hola Pilar, Josema, buen día. Sí, muy cansado, pero muy feliz porque la verdad que fue una jornada muy extenuante. Este tipo de partidos, cuando uno viene o a una Copa América o a un partido del mundo, es extenuante por toda la jornada, de la llegada, de los lugares, de cómo me acomodo, de cómo entro, de vivir todo el partido, que parece que lo hubiese jugado, y bueno, después las salidas que también, mientras son con festejos, terminan siendo una locura. Pero muchísimos uruguayos que vinieron, había 39.000 personas en la cancha y me animo a decir que el 99% eran uruguayas y uruguayas que vinieron a festejar la selección, con la incertidumbre de lo que fue el día viernes y sábado de consigo entrada, no consigo entrada, la FIFA libera, la FIFA no libera. Bueno, finalmente la FIFA liberó, la AUF trató de dar una mano ahí y la mayoría pudo conseguir su entrada para hacerse presente en La Plata. Ahí está. Diego, bueno, se puede decir de alguna manera que para todo comunicador puede ser un sueño cumplido, más si es futbolero como usted, querido Martini, ¿no? Pero bueno, pasado el estrés y demás, ¿cómo se vivió eso en la cancha? Porque estuviste recorriendo allí, hablando con los jugadores, metiendo alguna selfie también con los jugadores. Y sí, hoy capaz que no tomamos dimensión de lo que significa esto, pero no deja de ser un campeonato del mundo que Uruguay le era esquivo, que jugó 3 finales y ganó ahora la Copa por primera vez en su historia. Es una Copa del Mundo con todo lo que esto significa. Uruguay la merecía y obviamente la emoción que se vive es muy grande. Yo creo que es difícil, estando ahí, tomar dimensión todavía de lo que significa y lo que puede significar para la historia el futuro uruguayo lograr un título de estas características, pero la emoción fue muy grande. Obviamente adentro de la cancha se veía mucha alegría y mucha desfachatez por parte de futbolistas que son chiquilines, ¿no? Que tienen 17, 18, 19 años y que seguramente no entiendan todavía que son campeones del mundo, y obviamente se vio con mucha intensidad, como cualquier partido importante de la selección mayor, te diría, ¿no? El himno sonó de forma tremenda. Yo creo que con el himno ya los italianos no entendían nada cómo había tanta gente cantando, alentando, y eso creo que también jugó su partido. Claro, tú estuviste, me imagino, en los festejos, no sé, ya te pregunto hasta cuándo duraron, porque acá fue bastante extenso el sonido, por lo menos en el centro de Montevideo, en distintas puntas de la ciudad, pero brevemente estuviste en la conferencia. Para mí fue muy emocionante ver cómo se subieron a la mesa, el abrazo, le interrumpieron la conferencia el canto y cómo sumaron al técnico. No sé si estabas allí. Fue hermoso. No llegué a estar allí porque estaba medio de ahí en la cancha, pero sí, claro, eso también suele ser una costumbre futbolera, claro, sacarle seriedad a un momento tan serio, tan protocolar incluso para este tipo de campeonatos, en donde, claro, los jugadores quieren festejar, discusionan festejar, y sí, los festejos siguieron hasta altas horas de la madrugada. Después los futbolistas fueron al hotel donde estaban concentrados, los esperaban todos los hinchas uruguayos, festejaron, sacaron fotos, etcétera. Y bueno, la mayoría de los uruguayos que andaba por Buenos Aires también festejó en Buenos Aires. Qué divino. Y ahora es de donde estás y ya viniendo para Uruguay. Diego, muchísimas gracias. Sabremos más detalles en el correr de los días y bueno,
lindo estar ahí para festejar. Gracias por estos minutos. Bueno, será un Buen gusto. retorno. Vamos arriba, Uruguay. Vamos, Diego. Bueno, muy contento, Diego Martínez, que, bueno, para quien sabe, bastante futbolero el hombre, de alguna manera está cumpliendo un sueño. Bueno, contarles, porque después de lo que fue el partido final, después de la entrega de medallas y demás, vieron algunos de los premios que habitualmente otorga la AUF, que algunos pueden ser polémicos, porque, entre otros, bueno, se le dio el guante de oro al arquero italiano, que es muy buen golero, pero claro, en los últimos partidos la fue a buscar adentro del arco bastantes veces y no tanto así como a Randall Rodríguez. Pero bueno, el balón de plata fue para el uruguayo Alan Maturro, que ahí lo vemos detrás nuestro, fue el que se llevó puesto a Brescian el otro día. Ajá. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, Maturro se llevó el balón de plata, el de oro fue para el italiano Casadei y el balón de bronce fue para el surcoreano Lee Seung-won, mediocampista que capitaneó a la selección, que fue cuarta finalmente en este mundial que se realizó en la República Argentina. Pero bueno, así las cosas, algunos de los premios que se otorgaron entonces para los jugadores. Bien, y seguimos con otros. El triunfo de Uruguay en el Mundial Sub-20 fue celebrado por dirigentes políticos a través de sus redes sociales. Sí, efectivamente, el presidente de la República y la intendenta de Montevideo fueron dos de los que expresaron su alegría por la victoria y felicitaron a los jugadores. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, celebró el título con imágenes de los festejos tomada desde su celular. Uruguay campeón que no ni no, escribió el mandatario. Felicitaciones a los jugadores y al cuerpo técnico y a todos los que hicieron este sueño posible. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, también celebró a través de sus redes sociales. Uruguay nomá, dale campeón, escribió la jefa comunal. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, también saludó a los campeones sub-20. Felicitaciones a todo el equipo y cuerpo técnico. Simplemente gracias, expresó la jerarca. También expresó su euforia el intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Qué falta nos hacía una alegría de estas. Gracias, gurises. Vamos, Uruguay, carajo. Un comentario similar realizó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Seguimos escribiendo la historia del fútbol. Qué alegría le regalaron a todo el país. Gracias totales. Arriba, Uruguay. En tanto, el presidente del Frente Amplio expresó su alegría con un recuerdo. Aunque ya una parte no lo nombre, hay mucho de su impronta en esta forma de construir procesos. Gracias, maestro, dijo Fernando Pereira en referencia al ex técnico de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez. Bueno, así las cosas. Eso eran parte de los festejos allí, bueno, de figuras políticas y demás. La selección sub-20, dirigida por Marcelo Broly, va a volver hoy a nuestro país y además ya se está organizando una caravana para recibir justamente al combinado celeste. Sí, exactamente. Parte a las 10:40 desde Buenos Aires. Se estima que arriba en el Aeropuerto Internacional de Carrasco sobre las 11:30. Luego de la llegada habrá una zona mixta en la sala VIP del mismo aeropuerto. Efectivamente. Posteriormente la delegación partirá en caravana rumbo al Estadio Centenario, donde va a finalizar la actividad. No está prevista una instancia de oratoria y no habrá acceso a la prensa ni tampoco al público, aclara la AUF. Exacto. Ahí ustedes están viendo en pantalla por dónde irá el recorrido, que será el siguiente. Ruta 101, Avenida de las Américas, Avenida de la Playa, Rambla, Ciudadela, 18 de julio, Luis Morquio, Lorenzo Merola, Ramón Benzano y finaliza en Federico Vidiela, que es la Tribuna América del Estadio Centenario. Pero reiteramos, va hasta ahí y no habrá oratoria. ¿Por qué? Bueno, según la AUF, el siguiente evento público que va a tener la Sub-20 campeona del mundo será el reconocimiento que se le va a hacer en el Estadio Centenario, pero será el miércoles 14, en la previa del encuentro entre Uruguay y Nicaragua, que está fijado para la hora 20:30, momento en el cual también va a debutar el técnico argentino Marcelo Bielsa al frente del combinado celeste. Bien, y ahora cambiamos de tema. Ustedes saben que en esta jornada se va a conocer el perfil biológico de los restos hallados en el batallón número 14, que incluye la definición del sexo de la persona encontrada. Sí, en diálogo con MBD Noticias, la coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, Alicia Luciardo, aseguró que el cuerpo está esencialmente completo, por lo que existen buenas expectativas para lograr un resultado eficiente. La coordinadora del GIAF explicó que los restos recuperados serán radiografiados este lunes, previo al inicio de la tarea de limpieza. Una vez que esos restos estén todos limpios, se colocan en posición anatómica, se hace un inventario detallado y se procede a decidir cuál va a ser la pieza ósea que se va a elegir para tomar la muestra que se va a enviar al laboratorio de genética.
A su vez se va a ir analizando el perfil biológico de la persona, sexo, edad, estatura. Se va a tratar de registrar cualquier marca individualizante que sume a la hipótesis de identidad. Se va a estar trabajando en lo que son los traumatismos, en las lesiones que puedan tener un carácter informativo en relación a la vida del individuo porque sean anteriores a la muerte, en las que tengan que ver si es que hay perimortales, que son las que hablan de las circunstancias de la muerte de la persona, y aquellas características post-mortem, que son normalmente fracturas que tienen que ver con o la recuperación o el traslado o la fragilidad de los restos. Entonces, una vez que tenemos esa temporalidad de las lesiones, podemos en conjunto con la Junta Médica analizarlas. Ellos se van a expedir en términos de causa y manera de muerte y esperaremos entonces ese resultado genético que venga de Córdoba. Y justo estábamos viendo la coordinadora del IAF, quien afirmó además que tras el hallazgo de los restos se continuará con los trabajos de excavación en el área que está cautelada por la justicia. Sí, la antropóloga afirmó que la identificación de los restos va a permitir además avanzar en el conocimiento sobre los circuitos represivos de la dictadura uruguaya. De alguna manera refuerza el interés y justifica esta intervención, sin lugar a dudas. Nos va a sumar mucha información la identificación, porque más allá de devolverle la dignidad y la identidad a una persona, tiene que ver con saber cuál fue el circuito represivo en el que estuvo, por qué termina en este lugar a escasos metros de los restos de otras dos personas. ¿Qué vínculo puede tener con esa información que hablaba de enterramientos en el sótano de la bodega, cuando la bodega está a 8 metros de la fosa, o con los 130 metros del famoso punto G, donde se habría buscado a María Claudia? Esto nos va a permitir entender mucho más, pero el plan de trabajo de seguir con la excavación sistemática de toda el área cautelar no va a cambiar, ni va a hacer que nos dirijamos a otra zona de esa misma área. Vamos a seguir con el plan, porque además este plan coincide con seguir excavando en esta zona, que es justamente la que adquiere mucho más interés por este hallazgo. Por supuesto que vamos a seguir de cerca este asunto. Vamos a cambiar de tema ahora, lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. Argentina rechazó el proyecto ejecutivo de dragado a 14 metros del puerto de Montevideo presentado por el gobierno uruguayo. Desde Argentina se dice que hay falta de información. Sí, exactamente. Los representantes argentinos en la Comisión Administradora del Río de la Plata dicen que no hay un estudio de impacto ambiental ni tampoco un plan de gestión ambiental del mismo. El proceso comenzó en 2013 cuando el gobierno uruguayo planteó ante la Comisión Administradora del Río de la Plata el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo a 13 metros. En 2021, bajo la actual administración, Uruguay presentó un nuevo proyecto para extenderlo a 14, lo que permitiría el ingreso de buques de mayor calado al principal puerto uruguayo. Sin embargo, una nota enviada por el presidente de la delegación argentina ante la CARP, Diego Tetamanti, y a su par uruguayo Alem García, expresa el rechazo de la solicitud. Además, pide al gobierno uruguayo ampliar la información sobre este proyecto. Mientras Uruguay no presente la documentación completa sobre este proyecto, no comenzará a correr el plazo de 180 días previsto para que la parte argentina se expida sobre el mismo, afirma la nota a la cual accedió a MBD Noticias. Según Argentina, la documentación presentada es incompleta y resulta insuficiente para que se pueda hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionaría en la navegación o al régimen del río. Entre otras cosas, se alega que Uruguay no presentó el plan de mantenimiento de la profundidad a 14 metros ni el estudio de impacto ambiental definitivo del proyecto. Este informe debe establecer las conclusiones sobre un aumento de la turbidez durante la ejecución del dragado, la evaluación toxicológica de los sedimentos para su disposición, las modificaciones en los patrones de circulación en la zona del proyecto y los efectos sobre la biodiversidad del río. Según la nota, el estudio de impacto ambiental que presentó Uruguay es el mismo que se utilizó para el dragado a 12 metros, lo que claramente no corresponde. Además, señala que el proyecto presentado por nuestro país tiene omisiones formales como la falta de firma de las autoridades, la traducción del inglés al español del estudio de suelos y el informe final con el resultado de la licitación abreviada para realizar el dragado, entre otras. Y a propósito del puerto de Montevideo, como ya informáramos la semana pasada, nuestro puerto cayó 39 puestos en el ranking de competitividad que elabora el Banco Mundial.
Sí, la directora del Frente Amplio en la Administración Nacional de Puertos, Alejandra Koch, dijo a MBD Noticias y vinculó esta situación con el acuerdo firmado con Catonatí y dijo que las decisiones que se tomaron con esa concesión no ayudan. La representante del Frente Amplio en el directorio de la Administración Nacional de Puertos señaló que la eliminación de la libre competencia que genera un monopolio, sumada a las demoras y cancelación de escalas y los conflictos y paralizaciones portuarias, son todos indicadores que afectan la competitividad del puerto montevideano a nivel internacional. La jerarca atribuye todas estas desventajas al acuerdo que el gobierno uruguayo hizo con la empresa belga Catunasi. Dijo a MBD Noticias que esto afecta a la confiabilidad del sistema portuario y la imagen de nuestro país. Koch destacó que el puerto de Montevideo había logrado escalar varios puestos en el ranking de la CEPAL y que hoy las decisiones tomadas no ayudan. Agregó que le preocupan los indicadores a nivel mundial y afirmó que la caída en el ranking del Banco Mundial que se conoció en las últimas horas debería dar lugar a la revisión de la gestión y las decisiones tomadas. El índice de desempeño de los puertos de contenedores compara 348 terminales a nivel mundial según la eficiencia, medida por el tiempo transcurrido desde que un barco llega al puerto hasta que abandona el puerto de atraque luego de haber completado su intercambio de carga. En esta última edición, luego de una caída de 39 puestos, el puerto de Montevideo se ubicó en el lugar 304, quedando entre los 50 peores y ubicándose por debajo de sus competidores directos de la región. Cambiamos una vez más de asunto, también lo decíamos en el arranque. La Fiscalía va a retomar este lunes la investigación por presuntos ilícitos en la construcción del complejo multifuncional Antel Arena con la declaración de varias personas. Sí, según dijeron fuentes de la investigación a MBD Noticias, está previsto que el fiscal Alejandro Machado interrogue este lunes al director de Antel en representación del Frente Amplio, Daniel La Rosa, y al ex vicepresidente de Antel y actual ministro de Ambiente, Robert Bouvier. El hoy secretario de Estado declarará en torno a los motivos de la denuncia penal presentada por Antel. En tanto, La Rosa será preguntado sobre el escrito que presentó en marzo de 2022, donde cuestionó duramente la denuncia presentada por Antel y la auditoría realizada por la empresa Ecovis que sustentó la denuncia penal. En tanto, mañana será una instancia clave del proceso. Según las fuentes, está previsto que este martes el fiscal Machado interrogue a los representantes de Ecovis, cuyo informe final también fue cuestionado por la expresidenta de Antel, Carolina Cose, y el abogado Martín Rodríguez, exdirector de Jurídica de Antel, un hombre vinculado al Partido Colorado, quien desde en 2013 realizó el informe interno que avaló la construcción del complejo Antel Arena. La declaración de Rodríguez fue solicitada por el director La Rosa, ya que la denuncia presentada por Antel, su nombre solo aparece en 2 oportunidades y el ente de las telecomunicaciones no pidió su declaración. Y ahora vamos a hablar de encuestas, información que crece a medida que uno se va acercando a años electorales, ¿no? Por tercera vez consecutiva aumentó la imagen negativa del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Según la usina de percepción ciudadana, el 43% de la población tiene una imagen negativa de Luis Lacalle Pou y el 37% positiva. La Usina de Percepción Ciudadana publicó el informe de resultados de la consulta pública sobre la imagen y la gestión del presidente y su gobierno. La consulta realizada entre el 26 y el 30 de mayo de 2023 indica que el 43% de la población tiene una imagen negativa del presidente, 37% positiva, 19% ni positiva ni negativa y un 1% que no sabe o no contesta. Si comparamos estos resultados con lo de los últimos trimestres, podemos ver un crecimiento de la valoración negativa, que pasó de 38% en septiembre de 2022 a 41% en enero de 2023 para finalmente ubicarse en 43% en este último informe. La calificación positiva, por otra parte, pasó de 39 a 36% de septiembre a enero y finalmente quedó en 37%. El crecimiento de la valoración positiva y la negativa entre el trimestre anterior y el último se debe a una reducción de quienes no valoraban ni positiva ni negativamente al presidente. La usina también midió la opinión pública en relación a la gestión presidencial. En ese caso, la última evolución también fue negativa, con un 44% de calificaciones negativas y 10 puntos más abajo, en 34% las positivas. El informe muestra que en febrero de 2022 fue la última vez que las valoraciones positivas superaron a las negativas e indica también un crecimiento de la diferencia entre las calificaciones negativas y positivas de 8 puntos entre el anterior trimestre y el actual. Por último, la gestión del gobierno también tuvo un crecimiento de las valoraciones negativas, que pasaron de 39 a 40% y, en consecuencia, una disminución de las positivas, que pasaron de 43 a 38%. Y vamos a estar hablando de trabajo infantil en el día que se conmemora este reconocimiento para sensibilización de todas las personas. Sí, efectivamente. Tras la pausa vamos a estar recibiendo a Lía Fernández, coordinadora de Gurises Unidos, para saber cómo está parado Uruguay en este tema.
Bueno, como decíamos antes de la pausa, se conmemora hoy el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y bueno, y para conocer cómo está parado Uruguay, entre otras cosas, en esta problemática, por decirlo de alguna manera, es que ya estamos recibiendo a Lía Fernández, que es coordinadora de Gurises Unidos. Lía, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Un placer que estés con nosotros por acá. Y bueno, un tema que de alguna manera nos tiene que preocupar a todos como sociedad, y es esto del trabajo infantil. Pero no tenemos cifras actualizadas a propósito de esto. ¿Cómo está el Uruguay a propósito de este asunto? Bien, tal como lo decías, las cifras oficiales últimas que tenemos datan ya de 13 años. Imagínense que niños que nacieron en el 2010 ya son adolescentes, así que pienso en que mi hija nació en el 2010, así que pasó ya muchísimo, ¿no? Por lo cual están bastante desactualizadas. En el 2010 fue el primer esfuerzo que se hizo desde el INE, en el cual nosotros como organizaciones de la sociedad civil formamos a los encuestadores, porque era la primera vez que se iba a encuestar directamente a los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años. En ese momento, lo que arrojó la encuesta, la ENTI, es que más de un 10% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país desarrollaban algún tipo de tarea fuera del hogar, y un 13% en total si incluimos el trabajo doméstico. Esto traducido en números es que aproximadamente en aquel momento más de 90.000 niños, niñas y adolescentes desarrollaban algún tipo de actividad remunerada o no. ¿Sí? Eso en un país con una tendencia cada vez más creciente de que bajan los niveles de natalidad, me parece que deja de manifiesto un problema. Sobre todo porque el trabajo infantil es una manifestación de la pobreza fundamentalmente. Y luego de la pandemia no caben dudas que la pobreza estructural se profundizó, la brecha se profundizó, y por lo tanto las situaciones de trabajo infantil como otros emergentes y como otras consecuencias de la pobreza se han profundizado. Entonces es necesario poder actualizar esa información para poder dimensionar y tener claridad de cuántos gurises son los que están hoy en esta situación. Recién estábamos hablando fuera de micrófono, que a mí me parece que es una cifra muy alta. Es una cifra vieja, pero es muy alta, ¿no? Es alta porque corresponde en aquel momento a un 13% de la cantidad de niños que tenemos. De todos modos, la mala noticia es que estamos convencidos quienes trabajamos en territorio que esto es un piso. Por varias razones. Primero, porque el fenómeno del trabajo infantil muchas veces es naturalizado, ni que hablar en los sectores rurales. El trabajo de campo es parte de una estrategia familiar desde que nacemos, entonces realmente los niños y niñas no lo identifican como una tarea laboral. Por lo tanto, ahí, en el enunciado de los propios gurises, probablemente ellos no identificaran que había trabajo. No lo ven como un trabajo. No lo ven como un trabajo. Y después en otros sectores urbanos también, muchas veces por vergüenza o porque saben que están haciendo cosas que de repente no están bien vistas, o por el estigma que pueden vivenciar en su entorno, en su comunidad, en sus centros educativos, también lo ocultan. Entonces sabemos que esos datos, a pesar de ser altos, son un piso. Es como un subregistro, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Decías que más que nada población femenina estamos hablando. En el caso de trabajo doméstico, sí. En el 2010 dio que trabajaban más varones que mujeres, más adolescentes que niños, y en el caso del trabajo doméstico claramente despegaba las mujeres adolescentes con respecto a los varones, lo cual esto deja de manifiesto desde un enfoque de género claramente quienes terminamos haciéndonos cargo de los cuidados y de los quehaceres del hogar, ¿no? El censo que se está realizando por estas horas, ¿cómo puede llegar a influir, si es que influye de alguna manera? Bueno, el compromiso del Estado, a través de la participación en el CETI, a quien yo participo representando a la ANON como sociedad civil, tiene previsto, luego que finalice el censo, extraer de ahí una selección y una muestra de hogares para poder realizar la actualización de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil. Así que para nosotros realmente lo esperamos con mucha expectativa, porque lo que hemos hablado, pasaron ya 13 años, pasó una pandemia mediante, eso dejó efectos colaterales que han profundizado muchísimo algunas situaciones de pobreza y de desvinculación del sistema educativo, de los gurises que vienen de los sectores más golpeados. ¿Se dio un porcentaje alto de deserción allí? Sí.
sin lugar a dudas. Nosotros trabajamos en varias zonas periféricas de Montevideo y hoy tenemos una realidad de, sobre todo adolescentes, muy preocupante de desvinculación del sistema educativo, que ya venían con una concurrencia muy intermitente previo a la pandemia lo profundizó y luego de la pandemia como consecuencias también, yo creo que como dos grandes consecuencias. Por un lado, lo poco atractivo que le ha resultado a algunos gurises el participar de propuestas en los centros educativos y por otro lado una profundización de situaciones de pobreza en sus familias que ha hecho que los chiquilines tengan que asumir un rol mucho más activo como proveedores económicos dentro del hogar. Entonces yo creo que ahí hay como dos razones que hacen que hoy por hoy sea muy difícil que los chiquilines, que muchos chiquilines, este perfil de gurises, no se sientan convocados por una propuesta educativa. Claro, claro. Lía, ustedes trabajando en territorio, ¿cómo es el abordaje de este tipo de situaciones puntualmente, esto que estás mencionando? Bueno, nosotros, la metodología de trabajo es de cercanía, hemos estado ahí al firme, incluso en los momentos de pandemia, donde hubo más bien un retraimiento de las respuestas institucionales, no hay otra forma. Nosotros trabajamos en los territorios a partir de la captación de los chiquilines, o mismo en calle, en las recorridas de calle, o por derivación de las instituciones, o por denuncias de Línea Azul, o sea, o por los propios gurises. Se está dando algo súper interesante de algunos asentamientos, sobre todo, que son los propios adolescentes que nos piden que trabajemos con amigos de ellos. Que se acercan ellos. Sí. Lo cual eso también nos deja, por un lado, la tranquilidad de que nos hemos constituido en organizaciones de referencia para los gurises. Y de confianza. Y de confianza, y que también sienten que podemos hacer algo por otros. Muchas veces nos da un poco de gracia a los compañeros porque vienen gurises que realmente están en una situación hiper compleja, de mucha vulnerabilidad, y te dicen, no, tengo un amigo que está peor que yo. Entonces, ahí eso, un trabajo de mucha cercanía, de generar confianza, de acercarnos a sus referentes adultos, si es que los hay. Hay un fuerte componente de trabajo integral con esos chiquilines, no solo a nivel individual con ellos, sino también con sus redes, porque en definitiva nosotros estamos de paso. Quienes permanecen ahí es su núcleo familiar, es su familia, es su entorno, es su comunidad, es su barrio. Y ahí tratamos de trabajar fuertemente en el desarrollo local, en el desarrollo comunitario, en trabajar fuertemente con la familia y desde ahí tratar de revincular a los chiquilines a los servicios básicos, a la educación, a la salud, a los tiempos, a lo recreativo, al tiempo libre. Pero bueno, es un trabajo muy arduo, por momentos muy frustrante, pero también con una convicción de que es ahí donde tenemos que trabajar. Eso es lo que te iba a preguntar, porque claro, es arduo, frustrante, agotador debe ser seguramente. ¿Qué herramientas se le ofrece a los chiquilines y chiquilinas que están en esa situación y que de alguna manera buscan ayuda o amigos piden ayuda para otros amigos? Bueno, por un lado, un fuerte trabajo de cercanía individual, grupal, familiar y comunitario. Trabajamos muy estrechamente de forma intersectorial con la escuela, con la policlínica, acompañamos a los chiquilines, a sus familias. Luego el acercamiento a las prestaciones sociales que les corresponden, que muchas veces las familias no pueden acceder y también desde ahí se los trata de acompañar. Desde la pandemia se instaló un apoyo también en aspectos básicos como alimentos, que muchas veces veníamos saliendo de esa dinámica desde los 90, capaz que ya no habíamos vivido eso. Con la pandemia volvió una necesidad de emergencia, ¿no? De emergencia, y eso lamentablemente en muchos casos ha permanecido, de tener que ir articulando una cuestión de trabajo más de proyección con los gurises y sus familias, pero por otro lado de asistencia en algunos casos donde realmente siempre decimos, bueno, si no hay panza llena, Claro. difícilmente podamos pensar en ir a la escuela, en ir a la Con hambre no se puede policlínica. pensar, como No, decía la canción de No te va a gustar. Es tal cual. ¿Cómo, hablamos del abordaje y demás, debe ser bastante complejo? ¿Cómo se está de recursos, por un lado, para hacer justamente ese abordaje? Y lo otro, el rol del Estado en los barrios, en territorio y demás, porque hace muy poco tiempo, no hace tan poco tiempo, se retiraron, por ejemplo, los SOCAT, de los barrios que de alguna manera orientaban a las personas. No sé si tiene mucho que ver con el trabajo infantil, pero sí el abordaje de las familias. Tal cual. Es así. A ver,
Con respecto a los recursos, las organizaciones de la sociedad civil conveniamos con el Estado, también con organismos internacionales o con empresas, depende qué tipo de proyecto desarrollemos, es el financiamiento que tenemos. No hay hoy por hoy un proyecto específico sobre trabajo infantil. Tampoco creemos que necesariamente tenga que haber una política focalizada. Sí creemos que cualquier persona o cualquier proyecto que aborde integralmente una situación de niños, niñas y adolescentes que viven esta situación, la tenemos que integrar en nuestro trabajo. Sobre todo en el entendido de que el trabajo infantil es una manifestación, es una consecuencia de causas estructurales. Entonces, eso como por un lado. Con respecto a la presencia del Estado en territorio, como tú bien decías, ha habido un retiro de muchos programas y de muchas políticas. Hoy por hoy son pocos los programas de cercanía que quedan. De hecho, a nosotros, en el caso de Gurises Unidos, nos pasa, yo que coordino un proyecto de niños en situación de calle, que muchas veces nos derivan situaciones que no necesariamente son el perfil de Gurises en situación de calle y terminamos tratando de dar respuesta porque no hay otros dispositivos. Pero nosotros de igual forma tratamos en territorio de articular fuertemente con la Oficina Territorial de Mides, con los dispositivos con los que cuenta y con cualquier otra sectorial que se encuentre en territorio. De todas formas, yo creo que hay algunos ausentes que deberían dar respuesta a las situaciones de pobreza y que tienen que ver con el trabajo para el mundo adulto. En la medida en que no se traten de pensar estrategias de ingreso para el mundo adulto, van a seguir existiendo chiquilines que salgan con el carro a vender en la feria y demás. Tiene que haber políticas de vivienda para los sectores también más pobres. Si ustedes fueran y conocieran las condiciones que viven muchas familias, no cabe ninguna duda de que los gurises tienen que salir a trabajar muchas veces y a desarrollar otro tipo de actividades que están por fuera de lo que se denomina trabajo infantil, ¿no? Hoy por hoy nosotros estamos realmente muy preocupados de las situaciones vinculadas al microtráfico en la que se están metiendo la mayoría de los adolescentes con los que nosotros trabajamos. Y si bien eso no es una estrategia de trabajo infantil, sí se constituye en una estrategia de ingresos, de protección en los barrios, de legitimidad. Entonces, tiene que haber sectoriales presentes en el territorio que dé respuesta a las situaciones de vivienda, de trabajo, de seguridad, de convivencia, de forma integral, responsable, ¿no? ¿Qué tema nos dejó planteados para seguir charlando más adelante? Lía Fernández, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Recordarán que hace unos días se presentó un proyecto a la Presidencia de la República que tiene que ver con la realización o construcción de un tranvía que conecte lo que es Ciudad Vieja o Plaza Independencia con el Pinar. Bueno, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que si bien no tiene la presentación formal de este proyecto, siempre es bienvenido todo aquello que apunte a mejorar la movilidad en Montevideo y en la zona metropolitana y que por eso lo van a estudiar detalladamente. De todas formas, resaltó que la comuna presentó en el año 2021, un proyecto que aspira a crear 2 corredores metropolitanos, pero aún no tuvieron respuesta. Hay que estudiar la mejor tecnología para un proyecto de este tipo. Hay que estudiar el menor daño posible al ambiente, a Montevideo y a la zona metropolitana. Estudiar si tengo que hacer un pozo, levantar todas las calles de Montevideo para instalar un proyecto o no. Hay que estudiar cuál es la tecnología más amigable con el ambiente. Hay que estudiar, me parece a mí, desde el punto de vista nuestro, si tiene que ser algo que hagan exclusivamente los privados o si puede ser una cooperación, una coparticipación de gobierno nacional, gobiernos departamentales y privados o no, solo gobierno nacional y gobiernos departamentales. Hay una cantidad de cosas. Nosotros no hemos recibido nada formal aún y también hay que ser cuidadosos con los dineros públicos. No conozco el proyecto. Este proyecto presentado no lo conozco para nada. Por eso, esos son otra de los temas a tener en cuenta, el de las ciclovías. O sea, cuando a nosotros nos presenten formalmente el proyecto, lo vamos a estudiar como corresponde, teniendo en cuenta todas esas cosas. ¿Cuál es la mejor tecnología para el ambiente? Si hay que romper todo Montevideo o no. Presentación de proyectos no, nos pidieron una reunión y nos mostraron una PPT, una PowerPoint.
pero no tenemos una presentación del proyecto. La intendenta también se refirió a las obras de mitigación del ferrocarril central y sostuvo que espera que en los próximos días se concrete el acuerdo con el Ministerio de Transporte, para el que vienen trabajando desde hace 2 años. Bueno, todo esto el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, bueno, vio con buenos ojos esta iniciativa y entre otras cosas señaló que hoy el director de tránsito de la comuna canaria se va a reunir con autoridades del Ministerio de Transporte. Sí, el intendente de Canelones dijo que hay que ser cautos, pero tampoco hay que ponerse de balde. Marcelo Metellida se va a reunir el lunes. Capaz que no es la mejor forma como esto trascendió, quizás debimos haber hecho la reunión antes, pero bueno, es así y hay que analizarlo. No me despido porque todavía no analicé el contenido. La idea coincidimos, se tiene que cambiar, yo vengo diciendo hace tiempo, ¿no? Yo creo que también hasta la modalidad tenemos que pensar, cambiarla, el transporte público estoy hablando, ¿no? No lo resolvés solo con infraestructura, no es haciendo más calle y ensanchando Avenida Italia y San Atasio que resolvés esto, obvio que no. Por lo tanto, cuando se habla de cambio de modalidad o la utilización de energía eléctrica para la movilidad, yo creo que por lo menos hay que sentarse a conversar y ver. Tenemos que ser cautos y tampoco ponernos el balde. Pero después tenemos un tema de jurisdicción. Los corredores que están analizándose para esto son corredores exclusivamente departamentales. Avenida Italia, San Atasio, son departamentales, no son rutas nacionales. Entonces, es buena cosa, yo veo con buenos ojos que esto sea un proyecto de carácter nacional, pero después hay competencias que tienen que ver con la autonomía que no deberían ser una traba, deberían ser solucionadores de cosas. Pero las formalidades son las formalidades. Y una de las informaciones que destacamos del ámbito internacional tiene que ver con el fallecimiento de Berlusconi a los 86 años de edad, político, empresario, 3 veces primer ministro de Italia y líder de Forza Italia. Tenía leucemia Silvio Berlusconi. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha muerto en el hospital de San Raffaele de Milán a causa de la leucemia que padecía desde hace tiempo. Así lo informaron este lunes los medios italianos. Berlusconi, de 86 años, había sido ingresado el pasado viernes, 3 semanas después de recibir el alta, pues había pasado 44 días ingresado por una pulmonía agravada por una leucemia que padecía desde hace tiempo. Señores, señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero no se vaya, porque en minutos arranca Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13:30 y nosotros nos estamos reencontrando con el gusto de siempre mañana a las 8 con las primeras noticias de TV Ciudad. ¿Nos vamos con imágenes de los campeones? Y si usted quiere, me encanta porque ya la música me lleva a eso, ¿no? Qué lindo eso.